segmento. Las fronteras entre algunos de estos segmentos de la matriz son relativamente permeables. Algunas de estas instituciones, quizás aquí en este campo, digamos, de las universidades nacionales con investigación fuerte, con capacidad a veces de tener cierta incidencia global, a veces se acercan a los escalones inferiores de esta área o quizás de esta área, ¿sí? O eso es lo que a veces pensamos. Por ejemplo, cuando echamos al vuelo las campanas porque la UNAM está en el lugar 68 de las páginas web del mundo universitario, ¿no? Y entonces aparecen los medios de comunicación y decimos qué barbaridad. Quizás nosotros sentimos que andamos por acá y la percepción ciertamente tiene efectos nacionales importantes. Voy a hablar de los sistemas de ranqueo, pero la UNAM en el sistema del periódico inglés Times, suplemento Higher Education, se ha movido hacia arriba en el prestigio que le otorgan universitarios de todo el mundo. Entonces eso generaría también una percepción de que nos movemos hacia acá. Pero vamos a ver que por más estrategias que las instituciones promueven, existen una serie de condiciones estructurales que impiden que los movimientos sean verdaderamente fluidos, ¿sí? Sobre todo acceder a estos ámbitos es mucho más difícil. Moverse de izquierda a de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba es mucho más difícil que moverse en el sentido inverso. Hacer que una universidad pública que está esencialmente dependiente de recursos públicos y tiene autonomía se mueva hacia la dependencia del mercado puede ser más fácil que mover a una universidad lucrativa hacia la obtención de cierta autonomía y de recursos públicos. No sé si me explico. Entonces, tampoco son compartimentos completamente cerrados, porque las universidades, sobre todo las grandes, son muy heterogéneas. Si tuviéramos que ubicar a la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, probablemente no estaría en el mismo lugar que el Instituto de Física, ¿no? En términos de su impacto global, de sus posibilidades de acceso a recursos, de su capacidad de captar estudiantes, ¿no? Como si llegan estudiantes postdoctorales del extranjero de algunos países al Instituto de Física, difícilmente tenemos algunas escuelas y facultades de nuestra universidad a la que sí vengan. Entonces es heterogéneo, las instituciones son heterogéneas y es difícil ubicarlas completas en un solo segmento. Entonces tomemos esos paréntesis para agarrar con pinzas estas caracterizaciones, pero lo que intentamos aquí mostrar es que existe esa jerarquización en un ámbito en el cual se piensa que todos operamos en condiciones esencialmente similares. Quizás quienes tienen más claro que no operan en condiciones similares y que apuntan a nichos y a objetivos diferentes son las universidades que están más cerca del mercado, las lucrativas, porque están en otra lógica completamente diferente. Y aunque a veces utilizan el discurso legitimador, el discurso hegemónico universitario para presentarse ante sus posibles consumidores como universidades legítimas, ¿no? Ellos tienen claro a qué segmentos del mercado estudiantil están atendiendo, ¿no? No van a lanzarse a competir por estudiantes de doctorado en filosofía como puede competir Harvard. Ellos están buscando otro estudiante. Incluso compiten con precios diferenciados, no todas establecen los mismos precios, no es lo mismo ir a la Universidad del Valle de México que ir al Tecnológico de Monterrey en términos económicos. Están, aunque sean las dos universidades que cuestan, tienen distintos parámetros, ¿ok? Bueno, para esta jerarquización operan una serie de condiciones estructurales, decía, vamos a ver algunas, que son, hablemos básicamente de condiciones económicas.
las poblaciones de 7 países, entre las que está México, todo eso está en el artículo de Marginson, lo pueden ver, ¿no? El Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Vean los números absolutos y cuando ya nos ponemos en per cápita, el gasto total en educación, ¿sí? Cuando esto se hace per cápita, de nuevo, estos absolutos se ponen en condiciones mucho más complicadas. Parecería que estamos muy arriba de Australia y en realidad no, ¿no? Y estos son, algo que vamos a ver más adelante, el número de universidades, la ubicación el número de universidades que están ubicadas entre las primeras 200 del ranqueo internacional que se ha vuelto más popular, que es el de la Universidad de Shanghái, Jiangtou, para el 2006. Entonces, con este gasto, Estados Unidos tiene 84 en las primeras 200, ¿sí? En estas condiciones económicas, nuestro país tiene una en las primeras 200, en realidad está entre la 150 y la 200, ¿sí? Singapur tiene una, Indonesia no tiene ninguna, pero, y esto ya es en las primeras 500. México sigue teniendo nada más una, China tiene 14, hay variables estructurales de la economía mexicana que determinan, y de inversión educativa, que están influyendo en la capacidad de moverse de nuestras universidades en lo que son los mecanismos de medición, supuestamente, de esa jerarquización internacional del campo internacional de la educación superior. ¿Sí está claro esto? Bueno, algunos datos más. Un elemento clave para establecer la diferenciación y la jerarquización de las instituciones es la adopción del idioma inglés como el idioma de la academia. Esta tabla muy interesante nos muestra el total de libros traducidos entre 1983 y 85 en cada país y de qué lenguas se hicieron las traducciones. El país que más libros ha traducido al español es España, con 50% de los libros traducidos del inglés y el resto viene de aquí. Estados Unidos no traduce ni un 10% de los libros que traduce España, ¿no? Porque no tiene necesidad de hacerlo. Domina con el inglés el campo de la investigación y de la academia. Y entonces el idioma se constituye en una barrera fundamental de cómo se estructura el campo internacional de la educación superior. Y para hacer academia, y para ser prestigioso, y para hacer investigación, y para poder jugar en el campo de los ranqueos internacionales, uno tiene que estar ubicado en el idioma inglés. De otra manera, está completamente fuera de la jugada. ¿Sí? Y esto lo sabemos como académicos aquí, en donde nuestras comisiones prefieren un artículo publicado en cualquier revista extranjera, y hay revistas extranjeras verdaderamente mugrosas, ¿no? De mucho menos prestigio que revistas mexicanas, y sin embargo tiene más valor cuando se publican fuera. Es parte del discurso hegemónico. Esto es el número de investigadores a los que se llama High-Sci, los altamente citados, ¿sí? En una tabla que muestra toda la capacidad instalada de producción de investigación en inglés, en revistas en inglés, arbitradas en inglés, construidas a partir de un sistema de conteo de publicaciones y citas que está construido en inglés, el Citation Index y el Social Science Citation Index, ¿no? La desigualdad material, de nuevo, es impresionante, ¿no? 3.800 en Estados Unidos, 3 en México, ¿sí? 2007. Estas condiciones hacen extremadamente difícil que un país o una universidad adopte estrategias de movilidad que le permitan pasar de un cuadro a otro en ese primer cuadro de jerarquización del campo internacional de la educación superior que hemos descrito ahí. Aquí está la expresión material,
¿sí?, de esas condiciones de competencia. Pero estamos hablando también de hegemonía, porque los parámetros, aparte de que hay condiciones materiales como las económicas, de capital invertido, que determinan en mucho la capacidad, cuando entramos al ámbito del idioma como elemento regulador del prestigio académico, cuando entramos al ámbito de las citas como elemento fundamental, decía Carlos, de la estandarización internacional del valor de las universidades, ¿no? Cuando incluso esos sistemas de citas están producidos en otro idioma y en otro país y están registrando publicaciones entre las que no están, por ejemplo, las revistas mexicanas o las de América Latina en su conjunto, nosotros estamos entrando a un sistema y adoptando un sistema y reproduciendo un esquema de jerarquización de las universidades que nos es completamente desfavorable y que corresponde a una realidad que incluso ni siquiera tenemos claro que sea fundamental buscar para las universidades de nuestros países, ¿sí? Esto es una tabla que muestra cómo se da la competencia internacional de las instituciones por capitales asociados a la educación superior. Estados Unidos tiene ganancias netas de la presencia de estudiantes internacionales en el año 2001 por 11,000 millones de dólares. Es el país que más estudiantes extranjeros recibe y esto es es una industria nacional, ¿sí? Este es un flujo internacional de capitales. Cuando México manda estudiantes al extranjero con fondos públicos de CONACYT o con fondos familiares, lo que está haciendo es alimentar un flujo económico de capitales que está reproduciendo una vez más la jerarquización del campo, ¿sí? Entonces, voluntaria e involuntariamente, cuando nosotros decimos en México que los grados obtenidos en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos, son más valiosos que los que tenemos aquí, ¿no? Y yo soy uno de los reproductores de este sistema porque me fui a hacer el doctorado fuera, ¿sí? Pero son las reglas del juego que nos han impuesto aquí. Lo que nosotros estamos haciendo es alimentar esta captación de recursos económicos, que es una derrama que no solo va a la educación superior, que esta es la derrama económica de un estudiante que llega, paga colegiatura, paga renta, paga alimentos. Este es el costo de tener un estudiante allí. Pero vean quiénes son los países que están realmente metidos. Digo, no, por supuesto que no es así la lista, por aquí anda Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Vean la captación que tiene México, ¿sí? Y el costo de los estudiantes fuera para los estudiantes mexicanos, ¿no? Este es el flujo neto de capital, ¿no? Estos son los estudiantes americanos que salen, los estudiantes extranjeros que llegan a Estados Unidos, flujo neto de capital en el 2001, ¿sí? Nosotros así estamos, ¿sí? Entonces, las condiciones son extremadamente difíciles. Bueno, vamos a dejarlo aquí. El modelo hegemónico, entonces, emana de este primer cuadro, de estas universidades. Nos han dicho, las universidades, para ser verdaderamente competitivas, tienen primero que ser capaces de obtener una enorme cantidad de recursos en el mercado porque los estados nacionales son incapaces de proveer los recursos necesarios para la investigación y la docencia. Nos decía hoy Carlos Torres algo que es muy característico de la educación norteamericana. La diferencia entre la universidad pública y la universidad privada en Estados Unidos cada vez es menor. Hay universidades públicas de Estados Unidos que reciben menos financiamiento estatal que financiamiento privado. Y hay universidades privadas que reciben más financiamiento estatal que financiamiento privado, ¿sí? Son privadas por un estatus jurídico, por la responsabilidad que tienen de rendir cuentas a las legislaturas estatales, una serie de cosas. Pero es enormemente compleja la diferenciación, crecientemente compleja esa diferenciación, ¿sí? En nuestros casos, esto es completamente diferente. Nuestras universidades públicas y privadas sí tienen diferencias sustanciales, ¿no? Y
Esas universidades norteamericanas que son relativamente homogéneas, que son, se pueden enumerar casi en 10, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Michigan, Berkeley, Universidad de California, Los Ángeles, etcétera, etcétera, proyectan una imagen de universidades capaces de obtener recursos del mercado en enormes cantidades porque sus departamentos se han orientado en la producción de conocimientos y en la producción de grados esencialmente a nichos de mercado muy bien identificados en una sociedad en la cual hay un enorme mercado para la producción de conocimientos, probablemente como no la hay en ningún otro país del mundo, ¿sí? Se dice entonces que esas son las universidades que nosotros tenemos que buscar, las que diversifican sus fuentes de recursos, es decir, no dependen de los recursos estatales, aumentan las cuotas, buscan recursos de la filantropía. Pero, por ejemplo, eso es un concepto que aquí no existe, eso de lo que nos hablaba Carlos de millonarios de 7 casas que las donan a una universidad, pero incluso la existencia de un libro de más de 1000 páginas de listados de fundaciones que dan dinero a la investigación y a las universidades, etcétera, eso no existe en este país. Creo que hay 2 fundaciones o 3, Slim, Condumex y no sé qué. La fundación más grande que hay en México se llama el CONACYT y es esencialmente recursos públicos de nuevo, ¿sí? Que diversifican sus fuentes de recursos, las universidades que se concentran en la investigación y en el posgrado y le dan mucho menor importancia a la licenciatura, las universidades que están estableciendo sistemas competitivos al interior entre sus departamentos y entre sus académicos, ¿sí? Ese modelo de universidad que compite por estudiantes en el extranjero, ¿no? Que es extremadamente selectiva, que define su calidad por el alto número de citas o por el número de premios Nobel que tiene en sus instituciones, ¿sí? Ese es la noción de universidad que se traslada por todo el mundo como el modelo a seguir, como el modelo a copiar. Oigan los discursos de los rectores y de los funcionarios públicos mexicanos. Nos hablan de diversificación de las fuentes de recursos. Nos hablan de aumentar la calidad, de vinculación al aparato productivo, de inserción en el mercado, de competencia y selectividad de los estudiantes, de la importancia de la investigación, de estar en los temas de frontera de la investigación internacional. Y nosotros tendríamos que preguntarnos, y esa es la parte final, digamos, de mi participación, si eso, lo voy a atender un poco después, si eso es necesariamente lo que queremos y lo que necesitamos que hagan nuestras universidades, además de preguntarnos si en las condiciones descritas en estos cuadros se ven posibilidades reales de que nuestras universidades de repente se conviertan en una institución productora de patentes, convertir a la UNAM en una institución productora de patentes como puede haber sido Stanford o puede haber sido Yale en un momento dado, ¿no? Difícilmente nosotros estamos ahí, pero la pregunta que a mí me parece incluso más crucial que esa es si a nosotros nos interesa estar ahí, ¿no? Entonces vemos que la movilidad de las universidades es un mito que está jugándose en 2 grandes sistemas de evaluación internacional del campo de la educación superior. Y vamos a ver uno de ellos, ¿sí? Hemos hablado de él, de Jiao Tong Shanghai. Esta es la página en donde se publican los resultados anuales del ranqueo, que supongo que la palabra más adecuada es jerarquización de universidades que hace esta Universidad de Shanghái. Voy a ver primero la metodología de ranqueo para que vean ustedes los criterios y cómo reproducen esta noción de un modelo hegemónico, ¿sí? Calidad de la educación que imparte esa universidad. ¿Cómo lo miden? El número de egresados de la universidad que han ganado un premio Nobel, ¿sí? Eso vale 10% de la calificación, ¿sí?
Segundo, calidad de la academia. Se mide de dos formas. Profesores que han ganado un premio Nobel o una medalla, digamos, o un premio de los más altos en su campo disciplinario. ¿Sí? Y segundo, profesores Heisei, ¿no? ¿Cuántos profesores Heisei tienen en 21 categorías académicas? La mayoría de las cuales están ubicadas en esos terrenos que están cercanos al mercado. Ingenierías, biotecnología, informática, computación, medicina, biomedicina, etcétera, etcétera. Productos de la investigación. Artículos de sus académicos publicados solamente en dos revistas, que son Nature y Science. Las dos son revistas de las ciencias naturales o exactas, y las dos están publicadas en inglés en los Estados Unidos. ¿Sí? Y segundo, artículos que aparecen en el Science Citation Index expandido y en el Social Science Citation Index, que solamente cita revistas publicadas en inglés. Cuarto, tamaño de la institución. Ahí sí la llevamos de gane. ¿Sí? Pero le llaman, no es solo tamaño, sino desempeño académico con respecto al tamaño de la institución, criterio que no queda muy claro cómo se establece. Bueno, con esos criterios, esencialmente, eficientistas y que están midiendo solamente investigación y productividad en investigación, como corresponde a las universidades del modelo así, autónomas de alto nivel, globalizadas, Harvard, Stanford, Oxford, todas esas, con esas se hace la evaluación de todas las universidades del mundo. ¿Sí? Y aquí nos vamos a ver. Las primeras 100. Ah, caray. ¿Y ahora por qué no me deja entrar? No alcanzamos a verlo todo completo, pero vamos recorriéndolo poquito a poquito, sin ver las calificaciones en cada cosa, nada más para que vean los nombres. Harvard, Stanford, Berkeley, Cambridge, MIT, Estados Unidos, Gran Bretaña, Estados Unidos, California Tech, Estados Unidos, Columbia, Estados Unidos, Princeton, Estados Unidos, Universidad de Chicago, Estados Unidos, Oxford, Inglaterra, Yale, Estados Unidos, Cornell, Estados Unidos, Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos, Universidad de San Diego, Estados Unidos, Universidad de Pensilvania, La primera no inglesa o norteamericana es Japón en el lugar 20, y si seguimos a las 99 aparece Canadá, Suiza, Canadá, Francia, Holanda, Dinamarca, Francia, Suecia, Alemania con 2, Suiza. El 40% de las universidades de las primeras 100 son de Estados Unidos y Gran Bretaña, y el resto son europeas y Japón. ¿Sí? Pero la dominación del modelo norteamericano es evidente. Ahora, este es el sistema que adjudica los prestigios internacionales. Nada más que los criterios del sistema que adjudica los prestigios internacionales están fundados en las universidades norteamericanas elitistas de investigación. Por esa razón, el sistema de medición reproduce la hegemonía del modelo. Y cuando el rector de la UNAM, en un recurso legítimo nacionalmente, dice: somos la primera universidad en el mundo de habla hispana en el lugar 168, si no me equivoco, ¿sí? Y dice, hay miles y miles y miles de universidades en el mundo y nosotros somos la 168 del mundo.
en esta jerarquización internacional está tomando fuerza de un elemento legitimador de orden internacional, pero al mismo tiempo está reproduciendo un sistema de medición que premia un modelo de universidad que nos es ajeno y que no necesariamente compartimos, que orienta a la universidad hacia la investigación y hacia el mercado, hacia la productividad, a una visión estrecha del modelo universitario, que incluso él combate en otras partes de sus discursos, en donde habla de la importancia de la producción de ciudadanía y recreación de identidad nacional, pero que casi todos, incluso nosotros que criticamos este ranqueo porque es una verdadera basura, ¿no? A la hora que aparece un extraño que de repente dice la Universidad Autónoma de México es una porquería, esto no sirve para nada, inmediatamente decimos, a ver, ¿dónde está el Tecnológico de Monterrey en el ranqueo internacional? ¿No? Y entonces utilizamos y reproducimos el modelo hegemónico. Por eso es hegemónico. El concepto de hegemonía es un concepto gramsciano de cómo se construye una visión del mundo que es dominante porque es compartida en todo o en parte de sus elementos constitutivos. Es disputada, como decía Carlos Torres, porque podemos estar debatiendo la injusticia de evaluarnos midiéndonos con este esquema. Pero al mismo tiempo participamos del Sistema Nacional de Investigadores y sacamos nuestro artículo primero en una revista norteamericana para puntear más alto y poder obtener recursos. Entonces, por condiciones estructurales económicas o por absorción del discurso ideológico, nosotros estamos reproduciendo la hegemonía de este modelo, sin discutir la posibilidad de la construcción de alternativas al modelo hegemónico norteamericano, que además ni siquiera representa a la totalidad de las universidades de Estados Unidos, representa a las 10 primeras que están allá arriba, y ni siquiera las representa en realidad como son, sino que constituye una idealización del modelo de universidad elitista de investigación. Y esa idealización de cómo vemos nosotros a Harvard y a Stanford y a Yale y a Berkeley y todo eso, es lo que se instala aquí, pero que se constituye en algo catastrófico cuando llegas a una reunión de rectores de todas las universidades bolivianas que caben en una sala más pequeña que esta, como de la mitad, ¿no? Y me invitaron a dar una conferencia junto con una persona del Banco Mundial que llegó con un PowerPoint y puso 10 recetas para hacer de las universidades públicas bolivianas universidades de clase mundial. Invertir en investigación, acercarse al mercado, diversificar las fuentes de financiamiento, toda una serie de cosas así. Y los rectores apuntaban y apuntaban y apuntaban y apuntaban, ¿sí? Y entonces llegué yo a decir, este es un modelo hegemónico que no tiene nada que ver con su realidad, el Producto Interno Bruto de ustedes no alcanza, el mercado laboral no da para tener instituciones vocacionales, esto no funciona por esto, por esto, por esto, por esto. Termino después de media hora, y es culpa de uno también, y levantan la mano y dice, ¿y sus 10 puntos cuáles son? Porque los otros nos queda claro cómo hacernos universidad de clase mundial. Y ese país, el día que daba yo la plática, al día siguiente cayó el presidente boliviano y estaba discutiendo, un país con 85% de la población indígena, la construcción de una nación multicultural, y los rectores de las universidades estaban pensando cómo constituirse, acercándose al mercado en universidades de clase mundial, en lugar de discutir cómo se construye una nación multicultural en el único espacio de reflexión que tiene esa nación, que es la universidad. Así de paradójica era la situación, pero el caso boliviano es extremo.
Nada más que el nuestro se parece, aunque sea mucho más matizado, porque nosotros pensamos que vivimos en un mundo mucho más cerca a la de las universidades elitistas de investigación. Y entonces resulta que en nuestras universidades mexicanas, cualquier tecnológico, el profesor de cualquier tecnológico quiere publicar para meterse al SNI, porque ese es el sistema de prestigio y de recursos que está establecido y reproduciéndose de manera cotidiana. Y ni siquiera la regla de diversificación que han mandado los organismos internacionales se puede construir cabalmente, porque los sistemas de remuneración económicos y de remuneración en prestigio siguen centralizados en la idea ficticia esa del high sci, el alto número de citas. Claro, aquí no podemos usar el Citation Index, los físicos sí lo usan, pero en economía o en sociología no lo podemos usar, ¿no? En primer lugar, porque no están nuestras citas ahí, ¿no? Y en las comisiones del SNI, pues entonces dicen mejor no se las pedimos, pero las busca uno en el Google y anda pidiéndole a los cuates que le pase dónde está citado y empieza uno a ponerlas en el currículum porque empiezan a contar y reproducimos el esquema de universidad. Y las universidades privadas también lo hacen. Y ese esquema se esconde en una serie de conceptos como productividad, pero sobre todo en un concepto central de la construcción del modelo hegemónico que viene del ámbito de la producción y que adoptamos en el ámbito de la educación superior como si fuera el reino del Señor, que es el concepto de excelencia. Nadie sabe qué es la excelencia. La excelencia es todo y no es nada. Readings, este autor norteamericano, lo explica con una claridad. Es uno de esos conceptos vacíos que se supone que nos lo dicen todo, pero a lo que le podemos adjudicar cualquier valor, cualquier contenido. Pero vean ustedes la publicidad del TEC, vean el suplemento de reforma de universidades, ¿no? Todas somos de excelencia. Hasta los espacios más críticos de nuestras universidades, de repente se nos sale la palabra excelencia. No, si nosotros también somos una institución de excelencia, vean este auditorio. Y en ese, incluso semánticamente, no nos da tiempo de entrar mucho más a ese tema, pero hemos construido una serie de conceptos que se supone que engloban todo ese modelo de universidad que estamos comprando, que estamos adoptando y que estamos reproduciendo y con el que estamos compitiendo en condiciones imposibles de competir. Porque si nosotros dijéramos, vamos a medir como un elemento clave de la calidad de la universidad el número de egresados de esa institución que han participado en el sistema de salud pública de un país, esta Universidad Nacional, desde la que se construyó hasta el nombre, la Secretaría de Salud, de Salubridad y Asistencia, la SSA, la hizo un ex rector de la UNAM que dejó de ser rector para construirla y de la cual salieron la mayoría de los médicos del país, puntearía altísimo. Pero ¿quién dice que ese no debe de ser un sistema de medición de la universidad si es que requerimos un sistema de medición? ¿De dónde salió toda la normatividad jurídica del Estado moderno mexicano de la posrevolución, bueno o malo, como sea? De los abogados egresados de esta universidad. Después se diversificó en los años 70 el espacio universitario, pero incluso en cada estado las universidades públicas estatales han alimentado el sistema político, el sistema jurídico, la infraestructura carretera, los sistemas de salud. ¿Cómo se mide el impacto de una universidad en eso? ¿Cómo se mide el impacto de que los economistas de una institución como esta pudieran hacer una explicación y una crítica coherente de la caída de las bolsas en el mundo? ¿Cómo se hace eso? Si por eso no se da el premio Nobel. Se lo dieron a Kenneth Arrow, que explicó cómo se construía una burbuja en el sistema económico de accionario mundial. Y por cierto, su predicción de la burbuja se rompió con la crisis de la tecnología en el Silicon Valley hace ya varios años y nadie le ha quitado el premio Nobel todavía, ¿verdad?
Porque estos métodos de medición miden unas cosas que no sabemos nosotros si las queremos medir. Voy a terminar para darnos un espacio de preguntas e intercambio, simplemente con una idea de que es posible construir otra noción de universidad, reconociendo que en el mundo hay una diversidad de tradiciones universitarias. Históricamente las universidades han jugado papeles completamente diferenciados. Si en Estados Unidos la importación del modelo alemán de la Universidad de Investigación hizo esa universidad tan peculiar, tan cercana al mercado laboral, tan cercana a la producción tecnológica y a la producción y a la economía, y en un país descentralizado, federalizado por completo, en donde la educación pública y la privada no tiene grandes diferencias, con una enorme diversificación institucional en donde los hijos de los pobres van a los community colleges y los hijos de los ricos van a Harvard, como nos explicaron, aunque haya posibilidades de movilidad social y cosas que sí existen y permeabilidad, que sí es cierto existen, están allí, ¿no? Pero que es completamente diferente a la tradición de la universidad hispánica, francesa, que nos llegó a nosotros, napoleónica posteriormente, ¿no? Que se constituyó esencialmente en un agente político de la sociedad mexicana, sobre todo después de la Revolución, donde se construyó ideológicamente la oposición al régimen revolucionario y posteriormente la teorización del nacionalismo revolucionario y de la construcción ideológica de esta nación, donde se construyó el Estado mexicano moderno desde, en ese momento no había más, desde la Universidad Nacional. ¿Cómo se explica eso que es la tradición de lo que nosotros llamamos la universidad constructora de Estado como algo reivindicable frente a la universidad conectada al mercado que permeó a los Estados Unidos, como una opción diversa y distinta en la que conviene buscar y recrear para el futuro, no reproducir, porque no se puede hacer lo que se hacía en los años 50. Pero tampoco las universidades norteamericanas actuales hacen lo que hacían en los años 50. ¿Qué tradiciones universitarias? La tradición latinoamericana es muy de esas universidades constructoras de Estado que se plantearon generar clases medias urbanas, que se plantearon construir estados nacionales. Es la historia de la reforma de Córdoba en Argentina en el 18, que marcó a la universidad latinoamericana en su conjunto, de la Universidad del Compromiso Social, de la independencia frente al monstruo del norte que eran los Estados Unidos desde principios del siglo XX. Las universidades mexicanas y de toda América Latina asumieron un papel social en la transformación y la búsqueda de la justicia social de sus sociedades, cosas que la Universidad Norteamericana no se planteó nunca o solo en momentos muy puntuales. ¿Cómo explicar que la democratización de este país pasó por un movimiento que se generó en la universidad, como fue 1968, y en donde la universidad jugó, como en otros momentos, desde la derecha, un papel político central? ¿Cómo explicar que la Universidad Nacional fue el bastión desde el cual se construyó la resistencia contra la educación socialista del Estado mexicano en los años 30 y 40, cosa que explica las escuelas incorporadas, el que la UNAM tenga una secundaria y toda una serie de cosas que persisten y que la gente no sabe ni de dónde vienen? Era porque la UNAM se asumió a sí misma como la Secretaría de Educación paralela y jugó un papel político encabezadas por Antonio Caso y por una serie de actores hoy venerados en esta universidad, que era clara y conscientemente político de frente y confrontada con el Estado mexicano. Esta calle que está aquí afuera, que se llama Circuito Mario de la Cueva, ¿no?, recoge el nombre de uno de los grandes agentes que construyeron esa universidad de cara y de frente, y que no pactó con el Estado mexicano hasta que el Estado mexicano hizo un viraje de sus políticas públicas en 1944, con Miguel Alemán, con Ávila Camacho y después con Alemán. Esa universidad es distinta y las universidades africanas son distintas, que tienen una tarea, por ejemplo, en Sudáfrica de integrar a por lo menos 11 naciones diferentes con idiomas distintos en el reto de reconstruir un país después del apartheid. ¿Cómo es posible que el modelo
sea aplicable ahí y aquí y en Bolivia y en Ecuador y en Paraguay y en Brasil, produciendo una serie de distorsiones brutales y que nosotros no seamos capaces de reconocer eso. Tenemos que recoger entonces de la tradición de nuestras universidades una serie de temas que a mí me parecen centrales para nosotros, ni siquiera digo que son alternativos para todas las universidades del mundo. Básicamente los siguientes: asumir un proyecto contrahegemónico, decía Carlos Torres esta mañana, un proyecto de que las alternativas al modelo dominante son posibles y que son universitarias y son académicas, reconociendo los contextos regionales, las tradiciones universitarias, las condiciones históricas concretas y las posibilidades del sistema educativo, pero donde se requiere cierto voluntarismo y papel protagónico de los universitarios para salirnos de ese casillero en el que nos tienen con los estímulos, con los presupuestos, con los proyectos financiados por el CONACYT, con todo el sistema que nos lleva a producir high-sci de bajo nivel. Uno, planteémonos, la universidad es un espacio privilegiado para pensar no en cómo nos desconectamos de ese mundo global que hemos caracterizado, sino cómo nos insertamos sin perder nuestra identidad nacional. Y además, en ese contexto donde todo este país se tiene que integrar a un mundo globalizado sin perdernos, sin perder el español, por ejemplo, proyectando el castellano y otras lenguas hacia afuera, pero asumiendo al mismo tiempo el inglés y haciendo esa construcción compleja de la interacción global nacional, y atender también, usando la universidad, el problema de la articulación de nuevos pactos sociales entre culturas distintas que hoy reconocemos que existen en nuestro país y que no reconocimos por mucho tiempo. Las que nos emergieron el 1 de enero de 1994, sorprendiendo al país entero, con lenguas diferentes, tradiciones y creencias distintas, modos de conocer diferenciados, en pactos nacionales que no están establecidos y que solamente se pueden reflexionar en la universidad o donde más. Tenemos en otros países, la universidad tiene que jugar el papel de construir los puentes, por ejemplo en Estados Unidos, entre poblaciones migratorias gigantescas como la población mexicana, que es impresionante en este país y en el cual nadie piensa cómo se construye un mundo así de complejo donde hay afroamericanos y mexicanos y salvadoreños y bandas que vienen de Honduras y italianos de cuarta generación norteamericanos que se sienten más americanos que los americanos que llegaron cuando vinieron los ingleses. ¿Cómo se construye una sociedad multicultural? O en Francia, países centrales que se supone que tienen universidades de avanzada y no tocan este tipo de problemas. Segundo punto, la universidad es la única institución de la sociedad en el ámbito público para la comprensión reflexiva y la crítica fundada sobre la sociedad contemporánea como es, en sus relaciones de desigualdad, en sus relaciones económicas y en su relación con el medio ambiente. ¿En dónde más se va a pensar eso si no es en la universidad pública? ¿Por qué tenemos que pensar que esto no vale frente a la posibilidad de producir cosas para vender? Si la capacidad de entender el mundo en el que vivimos y hacérselo a entender al resto de nuestros connacionales, ¿no?, es una responsabilidad central de la universidad porque no la puede tener nadie más, porque no hay ningún otro lugar con la masa crítica para producir esa reflexión. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Tercero, es la única institución de la sociedad contemporánea en todo el mundo capaz de establecer un puente entre el conocimiento especializado y la sociedad en su conjunto. En el contexto de eso que llamamos la sociedad del conocimiento y la economía de la información. Hay una producción de conocimientos tan elaborados y tan complejos
de los cuales no tenemos ni siquiera la más mínima noción. ¿Qué es la nanotecnología? ¿Qué son los grandes avances en biotecnología? ¿Qué es la colágena? Yo no sé si recuerdan hace unos 10 años que todos los shampoos que anunciaban en la televisión decía, tiene colágena. Pues tiene colágena, hay que ir a comprar el que tiene colágena. Nadie sabía lo que era la colágena. ¿Quién construye entre la sociedad, entre nosotros mismos que pertenecemos a áreas distintas, la posibilidad de entender lo que significan cierto tipo de conocimientos científicos sobre los que se funda hoy la sociedad contemporánea? Solo la universidad puede asumir ese papel de difusión, de puente, de explicación de lo especializado y lo profundo del conocimiento científico o de las humanidades al resto de la sociedad, incluso al resto de los universitarios. Cuarto, en un momento de desarticulaciones nacionales como la que vive en países como el nuestro, donde el Estado ha perdido el monopolio legítimo de la violencia, donde los grupos del narcotráfico movilizan más cuadros y mejor armados que las policías estatales, ¿no? Donde los grupos están desarticulados y no hay valores compartidos ni entendimientos sociales, ¿en qué espacio se puede discutir esto como tema problemático de la sociedad contemporánea? En términos no de una homogeneización al estilo de los años 40, de que somos una nación, todos tenemos el mismo origen, las mismas creencias, los mismos valores, las mismas formas, etcétera, etcétera, en donde el mexicanismo se nos impuso a todos, sino de un espacio en donde la concertación, no la negociación política en gobernación, la construcción de esas comunicaciones entre valores y comprensiones del mundo diferentes entre los que habitamos este mundo nuestro, hasta del Distrito Federal. ¿Dónde se construye eso? ¿Y cómo se mide? Y último, por supuesto que esa recreación pasa, y no trata de abandonar, la certificación de la gente para que sea capaz de enfrentar el mundo laboral, que es parte de sus relaciones sociales, pero que no es estrictamente la formación para el trabajo, que es la noción a la que quieren reducir a las instituciones de educación superior, que es algo muy superior a eso, es la comprensión del mundo del trabajo y la preparación para insertarse en el mundo del trabajo. Son dos cosas distintas. Una cosa es formarte para ir a implementar una tecnología extranjera y otra entender cómo se innova, cómo se producen los procesos de innovación hoy en día, de dónde viene esa tecnología, por qué viene de ahí, de en qué está construida, cómo opera económicamente, dónde se inserta la industria donde uno trabaja y poderse mover en un mundo que está caracterizado por la flexibilidad laboral. Y aquí la gente está pensando en una formación para el trabajo como si te pudieras preparar en un sistema de apprenticeships como la que decía Carlos. Yo no estaba muy de acuerdo en esa lógica. Ese era un conocimiento especializado que no corresponde al mundo de hoy. Y también la producción de conocimientos. Este es el establecimiento fundamental de producción de conocimientos, pero no solo de producción de conocimientos para el mercado. Nuestros países requieren de conocimientos en múltiples áreas. No se conocen bien los problemas del transporte de la Ciudad de México, por eso se plantean soluciones absurdas. ¿Dónde se estudia eso? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo publicas eso en una revista en el extranjero? ¿No? Los problemas de la desnutrición en Chiapas, los problemas de la pobreza y las enfermedades de la pobreza, que pasan en cantidad de lugares del mundo, que fueron temas centrales de las universidades y que dejaron de serlo. ¿Es que hemos perdido la materia de trabajo para construir una alternativa al modelo hegemónico? Yo creo que no. Lo que hemos perdido de vista es que frente a todo este fenómeno de la globalización que nos puso al mercado enfrente como elemento fundamental y nos hizo razonar nuestra vida y nuestra existencia social en la lógica económica, nosotros hemos perdido toda una serie de cosas que amplían el espectro de lo que es una universidad frente a una visión reduccionista que nos plantea solo un pedazo de universidad como el pedazo valioso, aquel que se puede ir a intercambiar títulos o grados o cierto tipo de conocimientos en el mercado. Este es el esquema, pero es un esquema internacional en el que estamos insertos,
que tenemos que entender que tiene sus especificidades nacionales y que frente a esa hegemonía internacional tenemos capacidad de construir sin desconectar, o digamos tenemos el reto de construir sin desconectar. Yo cerraría aquí la exposición, hay muchísimo más, van a encontrar más en los artículos, ¿sí? Y además se va a estar recogiendo en otros temas, pero esencialmente termino con una cosa, con la que abrió Carlos hoy, con la que abrió también Roberto esta mañana. Esto es el problema político de la universidad, porque es político, es un problema de fuerzas y es un problema de proyectos. Para reorientar a las universidades públicas y privadas en una dirección distinta a la que han fijado las fuerzas dominantes que nos han planteado al mercado como gran articulador de la sociedad, necesitamos ideas y alternativas con las cuales allegarnos bases sociales y construir fuerzas propias para ir en una dirección distinta. El problema es político. Político no quiere decir político pragmático de la acción legislativa, el diputado. ¿No? Político quiere decir que tenemos que construir políticamente un proyecto alternativo y tenemos que construir políticamente una relación de fuerzas distinta para llevar a la universidad en una dirección alternativa a la del modelo hegemónico. Muchas gracias. Abrimos a preguntas, comentarios. Sí, Delia. Sí, adelante. Bien, no sé si me escuchan, pero ante este reto, porque realmente es un reto, lo que se ha planteado después de este análisis realista de lo que nos está sucediendo y de la aplicación del modelo neoliberal a la educación. Además de las recomendaciones que sabemos que existen y cómo es que estos modelos de desarrollo del país están de manera transversal en todos los aspectos de nuestra vida política, económica y social en México y prácticamente en todos los países. Ante este modelo, no sé si de alguna manera se había pensado en lo que están haciendo, en lo que está haciendo Hugo Chávez, Evo, Lula, la Bachelet, etcétera, que no rompen exactamente con la globalización, porque no se puede. La verdad es que la globalización ha existido siempre, porque siempre ha habido migración, siempre ha habido flujos. No sé si algún país se podía haber excluido de este proceso de globalización. Es histórico. Entonces, no sé hasta qué punto sería conveniente pensar en lo que ellos han planteado. Por ejemplo, Lula ha dicho, ¿por qué tenemos nosotros que mirar hacia los países que nos han colonizado? ¿Por qué no mirarnos entre nosotros y buscar caminos de solución? Esto me parece que es muy importante. ¿Por qué nosotros, nosotros estos países que no estamos en ese primer nivel, que además habría que cuestionarlo, porque en esos niveles esa educación hace más felices a las personas? ¿Esa educación los hace más plenos como seres humanos? Esa educación aún muy productivos, pero muy infelices, suicidándose, descomponiéndose, con adicciones profundas, etcétera. ¿No? Yo
acabo de leer un libro de Jorge Volpi que se llama En busca de Klingsor, que es muy interesante para ver lo que pasaba con los premios Nobel de físicos que inventaron y que trabajaron con la bomba atómica dentro de los dos bandos. Entonces, son cosas muy interesantes porque estos conocimientos, estas excelencias, hacen mejor a los seres humanos, hombres y mujeres. ¿Por qué no pensar en modelos alternativos y pensar y reflexionar sobre otros planteamientos que se están haciendo en América Latina? Porque la verdad es que en África viven en condiciones donde el nivel de esperanza de vida al nacer es 40 años, entonces es un grave subdesarrollo, ¿no? ¿Sí? Pues llévala tú, la lista. Buenas noches. Este es un comentario y termino con una pregunta. Al ser la realidad nacional, más que los problemas y exigencias provenientes del sector empresarial o del mercado, un mercado discriminador de conocimientos, esta etapa en la evolución del capitalismo, denominada economía del conocimiento, caracterizada por esta revolución científico-tecnológica, donde se concentra en la electrónico-informática, entonces esta economía del conocimiento sí le plantea la posibilidad a las instituciones de educación superior de desarrollar en sus egresados habilidades y conocimientos que les permitan, por un lado, especializarse en las aplicaciones de técnicas propias de sus disciplinas y por otro lado, desarrollar conocimientos complejos de alto contenido social, de habilidades innovadoras, de habilidades para trabajar en interdisciplina. Es decir, hacia dónde debe de virar el currículum universitario para hacer coincidir las demandas de un mercado laboral y las demandas de un país con características como el nuestro. Bueno, te escucha uno y le duele, o sea, por de la cantidad de precisiones y de coincidencias que muchos tenemos. Pero en el terreno, vaya, de meternos a esta cancha internacional para plantear una posición política, recuerdo que en la Conferencia Mundial del 98 de la UNESCO, la agenda que quedó, pues es la agenda de los países desarrollados, ¿no? O sea, para el 2009, la UNESCO está planteando una reedición de esa conferencia, la conferencia de 10 años más uno, y desde la mañana cuando escuchaba a Carlos Torres plantear la importancia que tiene América Latina para constituirse en esa gran región que apuntale perspectivas contrahegemónicas y que pueda mantener una posición de coherencia histórica incluso con nuestras tradiciones, me preguntaba, o sea, cuál deberá ser esa agenda regional que desde América Latina tenemos que insertar, digamos, en esta cancha mundial y que de alguna manera definirá desde políticas, desde perspectivas, siendo optimistas quizá un cambio de rumbo en esta perspectiva. Llegar ahí implica mucho trabajo. Este seminario es parte de ello, ¿no? O sea, ponernos de acuerdo en los puntos de la agenda, marcar la estrategia, definir las tendencias. Coincido que quizá la gran labor sea poner en el centro nuestro modelo latinoamericano de educación superior, que es distinto a cualquier otro modelo. Pero en este marco, ¿qué otros puntos de la agenda nosotros pudiéramos vislumbrar para empezar a trabajar en serio en una perspectiva de posicionamiento político y en un mundo global que ha permeado, ¿no? Yo creo que hasta la médula, hasta las instituciones de educación superior que están más fuera de toda esta propuesta. Cuando uno repara las fuertes limitaciones del sistema de educación superior mexicano,
uno se pone a pensar en los retos que vienen de aquí a pocos años, como es ampliar el acceso de más estudiantes al sistema. Tenemos un 20 y tantos por ciento, un 22, 23% de la población de edad pertinente en el sistema de educación superior, cuando países como Argentina pues llegan a un 40% o han logrado incluir a un porcentaje más representativo de su población. Yo me pregunto, bueno, la crítica a este modelo hegemónico tiene sus fundamentos, yo los comparto, pero eso no excluye que hay necesidades financieras inmediatas que no pueden pasar por esperar a tener una réplica de ese modelo hegemónico. ¿Qué se puede hacer? Y ya sé que no hay fórmulas mágicas para esto en este corto plazo, porque también hablamos de de modelos de formación que replican tecnología extranjera, que preparan a estudiantes para manejar tecnología extranjera, pero que no capacitan al estudiante para crear tecnología. Todo eso cuesta y tiene un costo financiero muy alto. Entonces, el problema está ahí, el problema financiero está muy presente. Criticamos ese modelo hegemónico que afirma que la universidad no solamente debe diversificar sus recursos, sino tener alternativas en la formación del estudiante que contemplen la democracia y el ciudadano y todo esto. Sin embargo, el problema está ahí, ¿no? Tenemos serias limitaciones del sistema de educación superior. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué propones, pues? Gracias. Mi nombre es Patti Montiel, vengo de la Facultad de Economía, soy estudiante. Pues estoy tratando de ponerle orden a mis preguntas, son, creo yo, muy concretas. Primero un comentario, por lo que veo, pues el reto es doble. Por un lado es estar con un pie en un modelo hegemónico, americano, norteamericano, pero por el otro es, con el otro pie, ir pensando en alternativas que a su vez rompan en el espacio en el que nos desarrollamos y nos da yo diría cierta autoridad, ¿no? Para que, por ejemplo, el rector de la Fuente haga este tipo de discursos contradictorios, ¿no? En fin, creo yo que para tener una noción de lo que se requiere en las universidades de Latinoamérica en general y en particular de México, se requiere precisamente esta perspectiva de la historia de cómo se fue conformando la universidad. Me voy a referir al caso de México. Efectivamente, en el 45 he leído, bueno, ¿no?, cuando se hace la ley orgánica y todo esto, pareciera, y tengo la idea, de que la universidad empieza a convertirse en parte de lo que diría Althusser en un aparato ideológico de Estado. Y creo yo, y esa es la pregunta, si ustedes creen que es así, ¿y cuándo se rompe? ¿Se rompe en los 70s con un Estado o un gobierno de corte y así denominado populista? Tengo yo también mis asegúnes. O más bien se rompe en los años 80s con la entrada de un modelo que se ha denominado de corte neoliberal. Y solamente. Gracias. Héctor Cárdenas, Instituto de Química. Esta mañana Carlos Alberto Torres nos propuso un eje que me parece que hubiese pasado desapercibido y sin embargo considero que reúne elementos que nos pueden ser útiles para este enfrentamiento a estos dos lugares donde poner el pie, como decía Patti. Él dijo, un fundamento para la vida académica debe ser cuestionarnos si la vía de la competitividad tendríamos que hacerla prevalecer, o bien la de la colaboración. Y considero que el eje es muy interesante, competitividad versus colaboración. Y en ese sentido, y mi petición que si se puede ampliar este comentario, es que nosotros deberíamos cambiar personalmente para podernos enfrentar a un cambio institucional o un cambio de país, porque si nosotros no estamos dispuestos a colaborar entre pares, interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, muy difícilmente desde
la ínsula de cada uno de nosotros, habríamos de poder transformar nada. Entonces, me parece que el eje plantea una confrontación muy interesante, competitividad versus colaboración. Bueno, le voy a entrar este paquete de preguntas porque si no se vuelve muy complicado y luego agarramos otro ciclo. Creo que sí nos va a dar tiempo antes de las 8. Mira, es cierto que en América Latina está pasando una serie de procesos políticos y económicos en donde podríamos decir que hay un corrimiento moderado a la centroizquierda con un futuro impredecible todavía. A nosotros nos toca pensar la universidad, por lo menos aquí. En el contexto de Lula, pongo un ejemplo, la Universidad de Sao Paulo reacciona a los ranqueos internacionales con una acción que en un año la pone arriba de la UNAM, que fue muy sencilla. Se comunica con una empresa particular que se llama ESI Thomson Web of Science, que es la que hace el índice de citas, el Citation Index y todos los índices académicos, y por una módica suma que no conocemos, pacta la introducción de todas las revistas publicadas por la Universidad de Sao Paulo al índice. Y el índice de citas de los académicos de esa universidad se va para arriba. Y avanza en el posicionamiento en el ranqueo internacional. ¿Qué cambió en esa universidad? Yo creo que nada. ¿Qué le significó a esa universidad? A lo mejor le significó como a la UNAM. Es decir, nos movimos de tal a tal lugar y consiguió más recursos en el estado de donde esté, ¿no? Pero no creo que haya tenido un impacto real en una construcción alternativa frente al modelo hegemónico. Entonces, no veo todavía en los modelos políticos generales una construcción alternativa muy clara. Lo que se ve es el colapso del modelo neoliberal, sobre todo en Argentina, ¿no? Y la irradiación de eso al resto de América del Sur, ni siquiera nos llegó a nosotros, ¿no? Nosotros seguimos ahí instalados. Pero en las universidades parece que el modelo está más agarrado que en ningún otro lado. Porque con esta idea de la inserción al mundo de la globalidad está instalada la lógica de la producción de conocimientos y las patentes y las tales y las cuales, y así se está reproduciendo el sistema, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde virar el currículum para atender las demandas del mercado laboral y otras del país, de un país como el nuestro? Híjole, si atendemos el mercado laboral en un país en donde el rasgo fundamental del mercado laboral es el desempleo creciente, yo creo que habría que orientar el currículum a cerrar las universidades. Yo creo que para mí es muy difícil pensar el currículum, hay gente que está más especializada en eso, yo me ubicaría más en lo que intenté al final, es ¿qué pensamos que tienen que hacer las universidades? Y yo di ahí 6 ejes que pueden ser poco válidos o no, pero decir, todo esto es importante que hagan, ¿sí? Para hacer ciertas cosas, por ejemplo, es muy importante aprender la historia de México. Entonces hay que evitar que la Universidad Autónoma de Nuevo León cierre la carrera de historia como cerró, y filosofía, ¿no? Para atender el problema de cómo conjuntar diversas identidades nacionales, parece importante tener un departamento de estudios culturales, pues habría que abrirlos. No sé, ese tipo de cosas. A mí en este momento reconozco una limitación, no puedo pensar tanto en orientar el currículum como reorientar el porqué de la universidad, un porqué filosófico histórico frente al mercado. ¿Sí? Casi diría como consigna, si el modelo nos ha llevado a reducir a la universidad a su conexión con el mercado, el proyecto alternativo tiene que ser expandir el espectro de temas y problemas que atiende la universidad para incluir los del mercado, pero no solo, y trascender a los del mercado, como eje conceptual, ¿no?
Y creo que ese sería el elemento articulador de una agenda de América Latina, recogiendo históricamente el papel social y político de nuestras universidades y dándoles un nuevo sentido. Pero hay que entender una cosa, el momento dorado de las universidades latinoamericanas se dio con los estados desarrollistas. No depende solo de la universidad, ¿no? Sino que, ¿cuándo es la época de oro de la UNAM? Los años 45 a 68, digamos, que es cuando el Estado se plantea la expansión de las clases medias, usa la universidad para eso, se plantea construir instituciones del Estado, se plantea un modelo de desarrollo conducido desde el Estado. Hoy tenemos un problema que es que el Estado renuncia a cualquier proyecto rector del desarrollo nacional. Entonces la universidad no tiene la claridad de cómo se inserta en un proyecto del Estado porque no lo hay, pero tiene la posibilidad, uno, de disputar la importancia de que el Estado tenga un proyecto y orientar cuál debe ser el proyecto. Es parte del debate universitario. Yo no creo que todo sale desde la universidad, pero a nosotros nos toca pensar la universidad, ¿no? Decía Lenin, se supone que ya uno no lo debe de citar, se trata de llevar la revolución a todos los poros de la sociedad. Bueno, se trata de que nosotros llevemos la alternativa a todos los poros de la sociedad, al que estamos nosotros. No pensar que desde aquí vamos a transformarlo todo, sino pensar cómo desde aquí transformamos lo de aquí, impactando las relaciones que tiene con el exterior, ¿no? Y efectivamente eso nos plantea una lucha contra una serie de limitantes. Yo decía, en el momento de más producción de riqueza en la historia del mundo, los estados nacionales no tienen recursos financieros para financiar las universidades. Eso es un problema político. Nosotros, los universitarios, tenemos que ser capaces de convencer a la sociedad de que es fundamental que se le otorguen recursos a las instituciones de educación. Parece una tarea titánica, pero fíjense, nos convencieron de que era fundamental darle recursos a Fobaproa. Realmente, lo lograron. Lo lograron, a nosotros a lo mejor no, pero a la mayoría del país sí, porque si no se hubiera levantado en armas. El problema es si tenemos capacidad de convencer nosotros a la sociedad a la que se le ha convencido de que los universitarios somos una bola de haraganes que nos dedicamos a leer y a escribir, ¿no? Y que no devengamos nuestro salario y que hay que quitarle la lana porque eso no sirve para nada. Así piensan muchas gentes, ¿no? Tenemos que revertir una imagen de la universidad frente a la sociedad planteando una reivindicación de lo importante que es la universidad para poder pelear recursos. ¿Cómo peleó recursos para esta universidad la administración universitaria diciendo somos imprescindibles para la nación y somos lo mejor que hay en este país? Y se fueron a debatir a la Cámara de Diputados y sacaron los presupuestos más altos. Por primera vez en esta administración se superó el nivel que alcanzó la UNAM en 1982. Desde Soberón en 82, los presupuestos de la universidad, perdón, ya con Rivero, los presupuestos de educación cayeron y cayeron y cayeron y cayeron y luego se fueron recuperando poco a poco, pero así andaban. Hasta que de repente proyectaron, y eso fue un proyecto político, es totalmente político, una campaña de prensa que pasa desde que al rector lo nombraron consultor de la Universidad de las Naciones Unidas y somos el lugar 68 y el Times Higher Education dice que el 92 y en humanidades somos el 11 y tal y cual, una disputa política, ¿no? Que ayudada por un panista retrasado mental que en el Congreso dijo que en la UNAM uno acreditaba las materias con 5, ¿no? Ayudó a que nos dieran un presupuesto muy elevado, pero eso es política. Entonces la disputa financiera finalmente es política. Ahora, para eso hay que construir fuerza. Lo tengo claro, parece titánico, pero nos lo tenemos que plantear, porque si no la única alternativa es salir a cobrar cuotas y yo creo que en esta universidad pasarán muchos años hasta que a alguien se le vuelva a ocurrir, aunque uno nunca sabe, ¿no? Eso pensábamos, de Carpizo lo intentó, no se les va a ocurrir en mucho tiempo, llegó Barnés y ya vieron lo que pasó. Dice Patti que la universidad es un aparato ideológico de Estado, según Althusser. No me voy a meter mucho a la discusión.
El problema de la concepción de aparato ideológico de Estado en la concepción de Althusser es que es un aparato incontestable. Los aparatos ideológicos reproducen y solamente reproducen la ideología dominante, según Althusser, así lo dice explícitamente en su texto. Yo no creo que la universidad sea un aparato ideológico de Estado, creo que es una institución del Estado en donde se reproduce, pero a la vez se cuestiona y se construye la crítica de la dominación. Es un espacio de conflicto, y si hay una universidad en donde se evidencia que es un espacio de conflicto es la nuestra, ¿no? Esta universidad, y las mexicanas en su conjunto, que demuestra que no es un aparato reproductor de la ideología dominante, como decía Althusser, sino exactamente que es un espacio en el cual es posible operar con un discurso alternativo al dominante, y que incluso esto se expresa en las contradicciones del discurso de las administraciones universitarias, que tienen que atender por un lado el discurso dominante y adscribirse a él, y por el otro criticarlo, recogiendo una serie de valores históricos de la universidad, ¿no? Pero esta universidad es un aparato contrahegemónico a la vez que reproductor, desde que la hizo Justo Sierra. Desde ese momento, cuando frente al porfiriato, los jóvenes profesores como Vasconcelos y Antonio Caso pedían autonomía. Y frente a la Revolución Mexicana también la pedían unos desde la derecha. Y luego fue reproductor porque de aquí salían las élites priistas, sobre todo de la Facultad de Derecho, en oleadas y oleadas y oleadas. Pero después salían también de aquí los partidos de oposición, los espacios críticos, el 68, el sindicalismo universitario. Es un espacio doble de conflicto y confrontación entre dos esquemas. La búsqueda de reproducir a la sociedad y de incrementar la capacidad de acumulación de capital, por un lado, y la búsqueda de alcanzar la democratización de la sociedad y la igualdad social por el otro. Todo eso está en juego dentro de la universidad, y por eso peleamos cuotas sí, cuotas no, que entren los rechazados, que no entren, que los profesores den clases y que no den, que se dedique más lana a la investigación o que no se dedique. Todo eso está en disputa porque es un espacio de disputa. Y uno de los elementos en disputa, que está en disputa dentro y fuera de la universidad, es competitividad contra colaboración. Pero déjame contestar la pregunta con una anécdota. El rector de la UNAM, con el que tengo muchas diferencias, pero esta no era una de ellas, lanzó la iniciativa de incorporar los estímulos al salario, demanda vieja de algunos académicos diciendo acabemos con este sistema de estímulos. Iba a venir con todo y los impuestos, o sea, no significaba que al integrarlo al salario nos iban a bajar el salario, para nada. Se trataba simplemente de que a la hora de que un profesor se retirara con un salario que era mucho más grande porque los estímulos estaban ahí, y acabar con esta doble lógica de evaluación que nos tiene metidos en una perversidad inmensa como son los sistemas de incentivos. La oposición principal a esto vino de los investigadores de los institutos, diciendo, no, perdóname, si aquí no todos somos iguales. El problema entonces es, no que tenemos a la Secretaría de Hacienda diciéndonos, compite. El problema es que tenemos totalmente introyectada la lógica de la competencia, ¿sí? Y que estamos criticando al SNI y a los estímulos, y a la hora que se van a repartir los cubículos en este edificio que es nuevo, ¿no? Y se propone que sea por sorteo, de repente sale uno y dice, no, pues que escojan primero los más altos del SNI. ¿No? Fue por sorteo, ¿eh? Pero el estatus y el prestigio y todas esas cosas están metidos en la vida de los académicos que criticamos al estímulo y al SNI. Porque casi el único acto de resistencia posible sería decir, no quiero ni estímulos ni SNI, pero claro, uno se puede morir de hambre, ¿no? En el momento que uno lo acepta, lo reproduce, ¿eh? Pero hay que ser conscientes de ello. Yo quiero esta fase terminar, sé que hay más preguntas, pero muy rápido en una lógica. El primer esquema es entender lo que estamos enfrentando. No podemos plantearnos la construcción de alternativas siquiera si no entendemos
el poder, de dónde emana, cómo se construye todo esto que nos rodea y que determina la forma en la que es nuestra universidad. A ver. 3 más. Sale. Gracias. Guillermo Elías. Con respecto a la reproducción del campo académico, que muy claramente nos lo hiciste ver con el caso de los rankings, a mí me parece que existe un paralelismo de esta reproducción del campo con la política educativa en México a partir de los 90, básicamente con el financiamiento sujeto a la evaluación. ¿Qué es lo que pasa? Rápidamente. Se toma al sistema de educación superior como un ente homogéneo cuando es heterogéneo y no puede brindar las mismas respuestas ni puede dar los mismos resultados, hablando, por ejemplo, por instituciones de educación superior frente a una misma política. En este sentido, o sea, los principales problemas que tienen muchas de las universidades o instituciones de educación superior para insertarse a esta política son de gestión educativa o de organización académica, entendida como la capacidad de masa pensante o masa crítica al interior de las universidades, cuando no hay una producción al interior del país, ni la producción que viene del extranjero, que se forma en el extranjero, que pueda cubrir esas necesidades. En ese sentido, a mí me parece que sí hay una reproducción, o sea, sí, las instituciones pueden ser iguales, pero no tan iguales. Muchas, las más grandes, las que tienen mayor capacidad, se pueden insertar a la política, otras no. Otras quedan fuera del PIFI, del PIFOP, del PNP, etcétera, ESNI o académico, ¿no? En este sentido, la brecha se está abriendo entre instituciones de educación superior y de otra parte, como lo comentabas, el lobbying político o la presión política no es la misma la presión que puede ejercer la UNAM que la Universidad de Chiapas, no es la misma. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar o sea, la política, esta estructura de incentivos que tiene la política es perversa. ¿Y en qué sentido tú crees que la política educativa mexicana tendría que cambiar? Una idea básica, digo, tampoco vamos aquí a tratar de resolver el problema de la política, pero sí me gustaría escuchar de tu parte una propuesta en ese sentido. Gracias. Bueno. Ok. Yo me preguntaría, Imanol, ¿qué tan a la saga vamos, o qué tan a la saga, digamos, sería este esfuerzo de transmitir la comprensión del sistema en que estamos involucrados, cuando la mayoría de las instituciones de educación superior públicas, ¿sí? En el Congreso de Retos y Expectativas de la universidad, que es cada 2 años y en la cual asisten las universidades públicas más importantes del país, con excepción de la universidad y que asiste también el Politécnico, ¿sí? Lo que han venido presentando justamente en la última que hubo hace poco en Monterrey es cuántos CISOs y certificaciones tienen en sus procesos administrativos como muestra de esa excelencia y de la calidad educativa que han alcanzado por tener sus certificaciones ISO 2009, ISO 2000.9, etcétera, etcétera, y cuántos, y que además no presentan, sino que han generado una cantidad de maestrías, ¿sí? A diestra y siniestra, como parte de esos PIFIs, ¿sí? O PIFOS, o como se le llame, y que hablan de desarrollo social y en ningún momento presentan un contexto como el que tú acabas de exponer, ¿no? O sea, a mí me llama o me preocupa en última instancia es qué tan a la saga vamos en ese grado de comprensión y de poder diseminar esta comprensión que tú acabas de poner, ¿sí? Cuando hay toda una tendencia ya bastante, digamos, dinamizada, que apunta justamente
a consolidar ese discurso que hay en la política pública educativa. ¿Sí? Gracias. En la mañana me quedé con ganas de preguntar tres cosas, Imanol, pero cortaste la participación. La primera, en este debate del modelo hegemónico de la universidad, tres preguntas, que ya las revisamos contigo hace un rato, pero creo que vale la pena remarcarlas. La primera, ¿qué función está cumpliendo la universidad privada en este concierto? La segunda, ¿cuál es el futuro de nuestro sistema de educación superior en este concierto? Y la tercera, que es un poquito más dolorosa, es ¿cómo están afectando las prácticas de simulación en la academia? Buenas noches, mi nombre es Lucero Argot, vengo de la FESA Aragón. Mira, yo he escuchado atentamente lo que dices y he estado pensando que las tres funciones fundamentales de la universidad pública, una de ellas me parece muy importante, que es la de la docencia. Cuando miro y pienso cuál sería la práctica más característica de nuestra universidad o la más fuerte, es precisamente la práctica educativa, es decir, la práctica cotidiana en las aulas entre sus actores particulares. Y cuando veo toda esta problemática que tú nos presentas, trato de representarla precisamente en esos espacios de cotidianeidad, donde siendo un espacio tan amplio es muy significativo, porque bueno, es un tránsito para después llegar a los institutos de investigación y formar buenos o excelentes, utilizándolo en ese sentido metafórico, investigadores. Cuando pienso esto y tú planteas una alternativa, una propuesta, me pongo a pensar la trascendencia de tu propuesta y trato de visualizar la manera en la que una propuesta de esta magnitud, en la que el primer punto es construir un proyecto contrahegemónico, me pongo a tratar de representar cómo construir un proyecto contrahegemónico. Claro, quizá tú me dices, a lo mejor ese es papel de otros actores de la universidad, yo solamente puedo dar líneas o puedo en este momento darlas. Sin embargo, tú has trascendido un poco más allá de estas líneas, has llegado a proponer ciertas cuestiones que suenan así muy sugerentes. Yo inclusive no sé si ahora se pueda agotar, pero me inquieta mucho saber, pensar o conocer tu punto de vista en cuál sería el fundamento filosófico político, ¿sí? Que esta es la parte más importante, que nos estaría llevando a la reconfiguración de las relaciones de fuerza entre los integrantes de la comunidad universitaria, ¿sí? Porque, bueno, al interior mismo de estas prácticas extendidas, expandidas dentro de las aulas universitarias, donde al final confluyen o egresan multiplicidad de profesionistas que juegan distintos papeles en la sociedad, hay una lucha entre grupos de dominio y grupos subalternos, en donde podríamos pensar que estos grupos subalternos cada vez pierden más fuerza dentro del propio espacio universitario de la comunidad. Hace un momento decías, introyectamos la lógica de la competencia y en la práctica cotidiana del aula observamos, vivenciamos y comprobamos de alguna manera cómo los actores cotidianos del acto educativo tenemos introyectado esta lógica de la competencia, y lo peor de todo es que pese a los grandes discursos libertarios que podamos dar en los salones, la práctica de la competencia se vuelve acto.
¿Sí me explico? Entonces, a mí me llama mucho la atención, quizá ahora en otro momento, ver cómo tú estás constituyendo estos fundamentos filosófico-políticos, porque los 5 puntos que diste, que me imagino que después de esa experiencia que tuviste en la que no llevabas alternativas, ahora ya tienes 5 puntos muy serios, muy significativos en cuanto a lo que implica una lucha de poder al interior de la propia universidad, reconociendo las propias contradicciones, pero entre actores y sujetos concretos. El problema es cómo volver praxis, acción, toda una propuesta de este tipo. Gracias. Híjole. Maestro, yo veo otro problema, bueno, de los problemas que ya nos planteó, que creo son gravísimos, relacionados con la política o que fundamentalmente se refieren a la política en esta universidad. Yo plantearía otro problema y cuestionaría cómo resolver. Esta universidad se sostiene fundamentalmente por maestros de asignatura. Los maestros de asignatura no tenemos ningún tipo de estímulos de esos de los que ustedes pelean, porque entre los maestros de tiempo completo y los maestros de medio tiempo y los investigadores, ahí está la lucha. Es una lucha de poder económico y político dentro de esta universidad, pero yo preguntaría, ¿y se ha cuestionado ustedes el problema de los maestros de asignatura? Ellos sostienen, yo diría, son la columna vertebral de esta universidad, y para ellos yo estaría preguntando además, ahí hay un problema económico para ellos y hay un problema de calidad académica, porque bueno, metemos a veces profesores que ni siquiera dan el perfil para dar la calidad académica de esta universidad, y creo que eso nos lleva a un grave problema de los objetivos que tiene esta universidad, que es el fundamental, el académico. Yo preguntaría, bueno, ¿cómo resolver ese problema? Bueno, yo quería preguntar un asunto que tiene que ver con lo que estaba usted planteando, en el sentido de que el problema de la universidad se inserta en un problema de Estado, ¿no? De políticas estatales, y particularmente en el caso de México, de la ausencia de un Estado, ¿no? Decidido a impulsar una serie de asuntos como la educación pública, los servicios públicos, etcétera. Me gustaría preguntar, bueno, aquí creo que también hay un asunto de estrategia, en el sentido de que en algún punto los estudiantes de la UNAM fueron la élite política en este país, es decir, eran los tomadores de decisiones y eran incluso los presidentes de la República, eran egresados de la UNAM. Y hoy eso ha cambiado, los principales tomadores de decisiones son egresados de la universidad privada, e incluso un poco como el ejemplo que se ponía de Sudáfrica, ¿no? También aquí pasa que para diseñar políticas públicas se trae a personas del extranjero, ¿no? El secretario de Hacienda era el del Fondo Monetario. Entonces, me parece que también hay una estrategia a seguir por parte de la UNAM para regresar a las posiciones de toma de decisiones, ¿no? Porque no hay otra forma, por más que la UNAM se reforme y entonces se impulse esta idea crítica y esta educación alternativa y etcétera, eso no se puede ver reflejado en las políticas estatales y en una rearticulación de las políticas estatales en favor del desarrollo, si no es que esa gente crítica está en las posiciones de toma de decisiones. ¿Cómo se podría o cómo se puede estar pensando en eso, ¿no? Desde la UNAM? Bueno, estas últimas dos, ¿sale? Que si no, Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Eso me sí. queda muy claro que la globalización tiene diversas dimensiones, que es muy complejo hablar de ella.
En ese sentido, me parece que también la globalización puede tener o puede dar una razón de resurgimiento de las identidades culturales locales en diferentes partes del mundo. Pero también, por ende, la globalización está modificando al 100% o reestructurando nuestras formas de vida. Entonces, ¿cuál sería tu opinión o tu propuesta al respecto? Bueno, yo quiero preguntar, ¿cómo explica la cada vez mayor apertura de matrícula en universidades, bueno, particularmente en la UNAM? Y como ejemplo tomo el sistema universidad abierta. En este marco de políticas hegemónicas en el que se encuentra América Latina respecto a la nueva división internacional del trabajo, es decir, para América Latina, según los parámetros de esta nueva división internacional, no es necesario que la población o que cada vez mayor población tenga acceso a la educación superior. Entonces, ¿cómo se explica esta expansión en la UNAM? Ya nomás se van a quedar las que preguntaron, todo el mundo se está yendo. Ya hay que cortarle, ¿no? Nada más aquí una reflexión que me surge cuando das tú la conclusión que dice justamente tenemos el reto de construir sin desconectarnos. Yo creo que justamente este reto está en la actuación de todos los académicos de esta universidad. El sistema hegemónico se puede reproducir porque nosotros vamos reproduciendo la élite. ¿Qué pasa en las tres funciones principales de esta universidad, que es investigación, docencia y difusión y extensión de la cultura, ¿no? En investigación, la formación en educación superior ha dejado de ser un factor de movilidad social. ¿Por qué? Porque para entrar a ser investigador hay que llegar ya con el doctorado. Es decir, hay que ser gente que tiene dinero para pagarse hasta el doctorado, tener hasta cierta edad para que te acepten. ¿Por qué? Porque ya se cerraron las plazas de asociados, ¿no? Ahora nada más de titulares y hay que llegar con doctorado y doctorado joven y haber publicado muchísimo y estar en los sistemas de citas. Esa es una, en la investigación. En la docencia, los investigadores, la gente ya con mucha experiencia, con altos niveles en los SNIS y en todos los estándares internacionales en los que pueden tener un ranking, ya no quieren dar clases en licenciatura. ¿A quién se le está quedando la docencia en licenciatura? A los recién egresados, ¿no? Como decían, que no cumplen el perfil, que no tienen experiencia, que no se han desarrollado en la investigación. Y sin embargo, a la gente que viene como siendo el chalán de los investigadores toda la vida, se les cierran las puertas y las oportunidades y tienes que renunciar a tu plaza de técnico académico y si estar dispuesto a que esa plaza de técnico académico se transforme en una plaza de investigador y si llegan otros 10 a concursar y te la ganan, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso en la licenciatura. Entonces, lo que yo decía, bueno, en investigación yo creo que sí tenemos que seguir pugnando por estas plazas de investigador asociado, donde la gente llega también a formarse, donde la capacitación es parte de este desarrollo como investigadores, y la otra en licenciatura. Sí es cierto, tienen que dar clases en posgrado porque es un requisito, entonces hay una dualidad en todos los sentidos, ¿no? Entonces en licenciatura, que no descuiden las clases en licenciatura a pesar de que tengan que cumplir con el requisito de dar clases en posgrado. Y en la difusión de la cultura, dejemos de hacer los eventos académicos tan elitistas, ¿no? Ir a hablar a un congreso donde van puros pares, no creo que tenga mucho sentido. Y no es tan imposible porque a mí me tocó conocer el caso de un vecino que es mío, que es egresado de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas, de Ciencia Política, egresado de ahí, daba pláticas en una iglesia de la colonia y es el coordinador de la carrera de Ciencia Política en la Ibero. Y se baja al nivel de llegarle a la sociedad. Entonces, nada más como reflexión para los mismos académicos que trabajamos en esta universidad. Bueno, a ver, vamos a ver. Primero, es la primera sesión, paciencia. Hay un montón de temas que se van a ir tocando, quizás más adecuados al tema, a cada una de las próximas sesiones, ¿no?
Voy a tratar de tocar los más relevantes, casi todo, pero de manera más o menos resumida. Empiezo con qué tan a la saga estamos, porque quiero proyectar una imagen. Decía Gramsci que un pesimista era un optimista bien informado, ¿no? Entonces, hay que estar bien informados de que estamos en difíciles condiciones, porque hay una destrucción de los actores sociales de la universidad, por varias razones, entre otras por los sistemas de remuneración que son competitivos, por la edad de los académicos universitarios, que ya estamos bastante deteriorados y cansados y decepcionados, ¿no? Y muchas otras. Los estudiantes han combatido en momentos distintos, pero hoy no se encuentran en condiciones de demasiada pelea y pelean una serie de puntos que a veces no atienden los temas centrales, no digo que sea incorrecto, pelean los que son centrales para ellos, de una construcción alternativa de universidad, aunque a veces sí significa una construcción alternativa lo que ellos hacen. Pero quisiera decir que quizás en donde estamos más atrasados es en entender el fenómeno. Y ese es el primer paso para la construcción de actores sociales capaces de tener agencia, capacidad de acción. Y eso es fundamental. Eso es lo que yo entiendo como político, ¿no? No necesariamente lo político quiere decir que mañana tenemos que salir con unas mantas a insurgentes, también. Pero básicamente entiendo lo político como conquistar en la sociedad una percepción distinta de la universidad pública y lo que vale, para poder generar esa relación de fuerzas diferente, ¿no? ¿Con cuáles ideas? Yo planteé algunas generales. La que me pregunta Elías es casi, ¿qué harías? ¿Cuál sería la idea central si tú fueras secretario de Educación? O sea, una idea concreta de cómo reformar el sistema, básicamente, que a mi juicio partiría esencialmente de la noción de recuperar espacios para la universidad de acción, ¿sí? De profesionalizar a la academia, ¿sí? Y de pelear por recursos. O sea, que dejemos de hacer como si nos creyéramos la posibilidad de que las universidades consigan recursos en otros lados, porque en este país no se puede. No solo es que no se quiera, es que no se puede. Entonces nos inventamos los pifis y los pifopes y los tales y cuales y los no sé cuántos, que finalmente son los mismos recursos que vienen del Estado, ¿no? Y que se utilizan para tener más capacidad de control sobre las instituciones autónomas. Pero el grueso de los presupuestos sigue siendo los presupuestos base. Y hay que combatir los pifis y los pifopes, pero algunos rectores de universidades dependen tanto de ellos, es como los estímulos, que no están dispuestos a combatirlos. La UNAM puede decir, a mí los pifis ni le tocan. La Universidad de Guadalajara dice 20 millones de pifis, ni me preocupo. La UNICACH puede decir 20 millones de pifis, ¿dónde están? En friega voy corriendo por ellos, ¿no? Entonces, el problema es cómo hace lobby las universidades que no tienen fuerza individual como tiene la UNAM, metidos en lanulles, cuya primera tarea es reproducir el modelo y controlarse mutuamente todos para ir a hacer al jefe de Anuyes subsecretario de Educación, ¿no? Para llevar desde Anuyes el modelo a la Subsecretaría de Educación. Entonces, el problema es que quienes representan a las universidades con poca fuerza no tienen disposición de pelear. Ahí hay un problema político. Yo creo que la posibilidad de pelear está en las comunidades y no en las administraciones. Y por eso en las comunidades tenemos que hacer entender el fenómeno que se está viviendo. Yo creo que el fundamento filosófico político es recuperar la noción de la universidad como un espacio privilegiado de reflexión de la sociedad, no como un espacio productivo de la sociedad, no como un espacio aledaño de la empresa y la producción y la tal, ¿no? Puede pensar esos espacios.
Ese es uno. Y el otro es pensar a la universidad como un espacio político de la sociedad, con peculiaridades. Al decir político no digo que es un partido, ni que es un sindicato, ni que es nada. Es un espacio de reflexión, de creación de conocimientos, en donde se disputan permanentemente visiones sobre la universidad misma y la realidad nacional. Desde esa construcción se plantea una universidad completamente diferente, ¿no? Jesús me suelta 3 preguntas que discutimos durante un semestre completo, ¿no? ¿Qué función cumple la universidad privada? Primero, la de una decisión gubernamental de privatizar la educación superior, ¿no? En donde casi como el agua, te cierro la expansión de la matrícula de educación pública y constituyo un mercado para la educación privada, desregulo, y hay de todo tipo de educación privada. Entonces, ¿qué papel juega la Universidad de Insurgentes o el Centro Universitario de Tijuana o la Iberoamericana o el ITESM? Es completamente diferente, pero esencialmente, en su conjunto podría decirse que la apuesta del Estado mexicano fue desregular la educación privada, contener a la universidad pública en su expansión con nuevas instituciones, ¿sí? Y entonces generar un mercado para la educación privada. Esto fue un acto de política pública consciente del gobierno mexicano, ¿sí? Ese es el papel. El futuro del sistema de educación superior, no traje la bola de cristal, ¿no? Está difícil de contestar, y la simulación de la academia se va a tocar en otros temas, dejémoslo para otro momento. Pero veamos cómo nuestra universidad está marcada en su constitución por hechos políticos muy importantes. Se hablaba de los profesores de asignatura. Esta universidad tiene demasiados profesores de asignatura. La proporción de profesor de asignatura a profesor de tiempo completo no corresponde con ninguna de las universidades con las que supuestamente debemos de competir. Y eso tendría que ser una lógica completamente diferenciada. Hay escuelas profesionales en donde es muy importante tener como profesores de asignatura a la gente que hace la profesión, abogados, arquitectos, ingenieros, que practican lo que enseñan. Hay otros en donde no hay profesión, física, biología, en donde la mayoría, no digo todos, de los profesores tendrían que ser profesores de tiempo completo, ¿sí? Pero aquí se creó una camada de profesores de asignatura asociados a una historia de la universidad. La gran expansión del profesor de asignatura se dio en los años 70 para derrotar al sindicalismo académico del SPAUNAM. Y el profesor de asignatura fue un profesor de base, controlado a través de contratos temporales para derrotar una opción sindical de izquierda. Y luego se le quedó a la administración universitaria, ya no sabe qué hacer con ella, porque hay una cantidad de horas de asignatura, en donde lo que ocurre, que preguntaba Hilda al final, los profesores de tiempo completo no quieren ir a dar clase a la asignatura. Mira, Hilda, si nosotros pedimos clase, y lo hemos hecho, en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no nos las dan nunca. Porque hay tal cantidad de profesores de asignatura que mover de ahí para que te den una clase, que te acribillan. Entonces no es solo que los de tiempo completo de los institutos o las facultades no las quieran dar, es que se construyó un ejército de profesores de asignatura que están ahí y de los cuales cuando Barnés dijo, a ver, vamos a reducir a los profesores de asignatura, pues su sindicato se movió y dijo, a ver, espérate tantito, ¿cómo que vas a meter a los profesores de tiempo completo a dar las 2 clases que dice el contrato colectivo que tienen que dar? Pues si nos van a quitar lugar, no se pudo. Se echó para atrás, mucho antes que con lo de las cuotas, donde nunca se echó para atrás. Entonces, hay una serie de efectos perversos de acciones políticas de la universidad, ya están ahí. Yo no digo que los profesores de asignatura sean perversos. El efecto político de una decisión de los años 70 generó una condición que es la actual, ¿no? Y bueno, primero, la matrícula en la UNAM no ha crecido, ha decrecido. Desde el momento más alto lo tuvo Soberón por ahí del año 79, ¿sí? Llegó a 300 y cacho mil, ha decrecido.
Yo no creo que ningún Estado nacional asuma públicamente la funcionalidad de tener menos estudiantes de licenciatura, menos en el momento de la sociedad de la información. Pero por eso el Estado nacional, en su expresión de gobierno, desde Zedillo para acá por lo menos, decidió con claridad no invertir en la expansión de universidades públicas, excepto las tecnológicas y vocacionales, y hacer que la expansión de la matrícula se fuera por el lado privado, y luego presumir del crecimiento de la matrícula cuando en realidad no respondía a una política de Estado, ¿no? Entonces, el sistema de universidad abierta en la UNAM prácticamente no ha crecido, es un sistema desgraciadamente marginal, completamente marginal, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Los tomadores de decisiones son egresados de universidades privadas porque cambió el escenario político nacional, no porque cambió la UNAM. A lo mejor hay quien explica que es que la calidad de la UNAM bajó y por eso los secretarios de Economía son del ITAM. No, son del ITAM porque los grupos dominantes quieren gente formada en esa tradición tecnocrática del ITAM. Y porque Calderón metió solicitud para entrar a la Facultad de Derecho y fue rechazado aquí en la UNAM, y entonces tiene una vocación ideológica, pero además hasta un problema personal con esta universidad. Es cierto, fue rechazado en la UNAM. Entonces, nosotros lo rechazamos y luego votaron por él, fíjese nomás. La globalización, Carlos habló de muchas globalizaciones, pero yo creo que una cosa que hay que tener claro es que hay una globalización dominante, ¿sí? Y no me queda claro que esa globalización dominante sea productora de un realce de las identidades nacionales, y etcétera. Lo que ha producido es una homogeneización enorme de las sociedades, y si no, vean a los chavos todos vestidos con Nike, Adidas, el no logo de Naomi Klein, en todos lados. Lo impresionante que es llegar al nuevo Aguascalientes y ver bases sociales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con una camiseta de Michael Jordan, aunque no sepan quién es. Y sí hay identidades nacionales que se construyen en la resistencia, las más fuertes hoy en día, y hay una discusión entre los cientistas políticos muy interesante, son los fundamentalismos musulmanes, etcétera, etcétera. Ahora, eso no quiere decir que no existe posibilidad de reconstruir desde las distintas identidades nacionales y regionales, pero hay que asumirlo como una tarea y como un problema, y no como un producto benigno de la globalización, que es, lo llama Readings, un proceso de americanización del mundo, ¿no? Está en la bibliografía de los artículos que van a leer. Si les interesa, es un libro espléndido que se llama La Universidad en Ruinas, ¿sí? Y yo creo que ahí lo dejo para que nos vayamos a descansar. Muchas gracias a todas y a todos.